Entonces hoy voy a comenzar una serie de enseñanzas que tienen que ver con la sanidad interior. Diga conmigo, sanidad interior. Sanidad interior. ¿Qué es eso, pastor? Hoy le voy a enseñar, voy a comenzar a enseñar. El tema le he puesto: el Evangelio incluye sanidad y vida plena. Ese es el nombre de la enseñanza. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vamos a poder aprender que la voluntad de Dios, hermanos, para todos nosotros, para su creación, es darnos una esperanza, un futuro promisorio, una vida próspera. Ese es el plan de Dios. Si usted cree que Dios lo tiene en la tierra para castigarlo, está equivocado. O para que viva en pobreza y miseria y viva en enfermedad. No, ese no es el plan de Dios. ¿Y por qué no pensar en abundancia? ¿Y por qué no pensar en abundancia financiera? Había una corriente religiosa en un tiempo donde tipificaban al cristiano que debía ser pobre. ¿Qué es eso? Dios no tiene ese plan. Dice en 3 de Juan: amado, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas. Si no lo cree, vaya, busque 3 de Juan. 3 de Juan 2 creo que es, que me lo proyecten en la Biblia. Allí. Amado, deseo que seáis prosperados en todas las cosas. Eso dice la Biblia. Que tenga salud, dice. Así como prospera tu alma. Amén. ¿No siente usted gozo al oír eso de Dios? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Él nos ama y nos quiere proteger. Él incluye una provisión de caminar en sanidad física y emocional. ¿Sí? Él no quiere que andemos deprimidos, ansiosos, enfermos, dependientes de cosas. Él quiere que dependamos de Él. ¿Sí? Él quiere que tengamos una relación estrecha con Él. Ahora, ¿cómo es posible que Dios quiera eso? ¿Por qué? Usted se puede preguntar. Pues Dios tiene la palabra y Él aquí comparte lo que Él quisiera. Este es el manual de nosotros. La guía espiritual. Lo que pasa que lamentablemente pues o no hemos aprendido o nosotros los pastores no hemos enseñado bien a buscar en la palabra las promesas. Cada día hay como 15 promesas para usted. Agarre solo una promesa, va a ser suficiente para ese día. Dice la Biblia que nada es imposible para Dios. Amén. Y nosotros limitamos la obra de Dios en nuestras vidas. A ver si Diosito me ayuda. A ver si Dios quiere. Lo único que Dios nos manda es que nos esforcemos. Amén. Que seamos diligentes. Le dijo a José: mira que te mando que te esfuerces. Que seas valiente. ¿Qué más dice? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios. Haga conmigo esto, mire. Tome las promesas. Tomemos las promesas de Dios. Arrebatemos las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero todo se reduce, amado hermano, a lo que creemos o a lo que no creemos. Y quiero decir esto, independientemente de lo que hayamos aprendido en el pasado, o quizás lo que hayamos experimentado en nuestra propia vida, en nuestro cuerpo, la misma Biblia nos dice, hablando de la sanidad, que somos sanos. Dice la Biblia: por la llaga de Cristo somos sanos. No está diciendo, ¿sabes qué? Es posible que algún día sea sano. No, la Biblia es específica y nos afirma. Y nosotros lo que tenemos que hacer es
retomar esa palabra, hacerla nuestra y declararla. Hay un manual de oración que yo elaboré, y en una de las primeras páginas enseño de cómo declarar la palabra en voz alta. Ahí está el artículo. Y dice que los ángeles, dice, ministradores, dice, están a la espera de que nosotros declaremos la palabra. Sí, hermano, es cierto. Son asistentes directos de Dios, esperando que actuemos y nos afirmemos en las cosas que creemos. Esa es una realidad y es una verdad. Amén, amén. Y siempre estamos nosotros, la pastora y yo estamos enseñando eso, para que nuestra fe cada día sea mayor. Y claro, hay que mantenernos atentos, ¿no? A lo que se te quiere enseñar. Y yo te puedo garantizar que si tú estás atento y estás tomando la palabra, tu fe va a aumentar. Y tú en un momento determinado, si estás enfermo, si estás físicamente mal, si en algún momento emocionalmente mal, tú vas a tomar la palabra y la vas a hacer que actúe a beneficio tuyo. Dice un salmo, envió su palabra, dice, y lo sanó y lo libró de la ruina. ¿Qué significa eso? Dios ha dejado en el ambiente espiritual esas promesas, esas cosas maravillosas que el cristiano debe de utilizar. Dice el número 23:19, que Dios no es mentiroso. La palabra es real y verdadera, pero en cuanto tú la creas y la hagas tuya, eso va a afirmar tu vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él dijo y no hará. Habló y no la ejecutará. Tienes que entender que Él está presto a bendecirte. Amén. Amén, hermano. Amén. Parece que no es amén. Amén, amén. Amén. Sí, Señor. Tú me quieres bendecir. Tú quieres hablar a mi vida. Tú quieres hacer maravillas en mi vida. ¿Cómo yo estoy actuando para que esa verdad sea una realidad en mi vida? Sin embargo, claro, el pecado ha separado al hombre de Dios, ¿verdad? Y Dios, en su amor infinito, crea el plan de salvación para nosotros. Y quiere que nos reconciliemos con Él. Amén, hermano. Amén. Es cierto, Adán y Eva fallaron, le desobedecieron. Pero allí en Génesis capítulo 3, verso 15, ya está el plan de redención. Y Él quiere redimirnos y quiere que nuestra vida sea diferente. Yo les he contado que yo era un alcohólico y no me avergüenzo a estas alturas de decirlo. Era un hombre que ya había hecho una primera entrada con un psiquiatra y ya me había amenazado que iba a parar en el manicero. Manicero es el psiquiátrico. Y un día me invitaron a una casa de oración. Por eso yo quiero fomentar las casas de oración. Y en esa casa de oración oraron por mí, me leyeron la palabra y Dios me sanó. ¿Cómo la ven? Después de dar un chichipate, ¿sabe lo que es un chichipate? Es un bebedor consuetudinario, yo tomaba todos los días. Allá en mi país le decimos a los bebedores de todos los días chichipate. Todos los días bebía alcohol yo. Every day. Mi desayuno era un tequilazo. Para los que beben tequila. Pero Dios habló a mi vida ese día. Y yo le creí. Porque estaba pasando una etapa difícil. Mi familia se estaba desintegrando. Porque saben que cuando uno es alcohólico, hasta la familia se vuelve alcohólica. Terrible. Reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Pero ¿a qué quiero llegar yo? A que el pecado asedia al hombre
y lo mete en circunstancias que no son buenas. Y a veces no nos damos cuenta. Sin embargo, Cristo, que tiene la redención para el hombre, que ya Él ha pagado el precio, tiene disponible para cada uno de nosotros ese milagro de sanidad, ese milagro de sanidad espiritual y emocional. Y Él quiere liberarnos. Bueno, yo también le echaba a la marihuana y así, porque el borracho hace muchas cosas. ¿Saben qué hizo Dios? Me quitó todo eso. Amén. De un plumazo. Él tomó la decisión de redimirme, como tiene el plan para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice Hebreos 4:16. ¿Qué hacer? Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de su gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el auxilio en tiempo de necesidad. Tenemos que dar ese paso, hermano. Yo decidí ese día ir, con un poco de engaño me llevaron, porque me dijeron que era como una reunioncita de comida o algo así. Y tentado a ver qué había, habiendo pasado un mes intoxicado por el alcohol, ya mi cuerpo reaccionaba diferente, ya estaba enfermo, fui a ese lugar. Y la misericordia de Dios me tocó. Gloria a Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Pero también dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y todos tenemos esa oportunidad de recibir ese regalo. Amén. No hay excepción, porque Dios a través de Cristo no hace excepción. Él quiere bendecirnos, Él quiere sanarnos a todos. Él quiere darnos ese regalo de vida, esa paz que no la tiene uno, porque la dependencia de las drogas, del alcohol y de tantas esas cosas te vuelven un esclavo, hermano. Esclavo de esas cosas. Ya el organismo te lo pide, y aunque tú no lo quieras, pero Cristo ha venido para redimirnos y darnos libertad. Amén. Amén. Dice 2 de Pedro 3:9. Hay una promesa y Dios quiere que tú tomes esa promesa. El Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. No te olvides, hay un cielo y hay un infierno. ¿Ven? Ni pregunto quiénes quieren ir al cielo, porque todos queremos ir al cielo. Gloria a Dios. Pero el pecado te puede llevar al infierno. Y si tú estás dependiendo de algo, estás enfermo y necesitas al sanador. ¿Cuál es el sanador? Para Cristo. Amén, hermano. Un aplauso al Señor. Y todos tenemos voluntad de decidir a dónde ir. Algunos dicen, no, es que Dios ya decidió que va a ir. No. Dios te ha dado libre albedrío. Tú vas a decidir si te vas al cielo o al infierno. Porque tienes la voluntad de decidir por Cristo. Y qué bueno que has decidido por Cristo. Pero hay gente allá afuera que todavía no podía. Y por eso te estoy preparando a ti para que tú vayas con ellos y les hables de Cristo. Y les hablemos, porque hay gente sufriendo en el alcohol, en la droga, hermano. Es terrible. Depender de eso es horrible. Yo lo sé, yo lo viví. Yo no quiero que nadie esté sufriendo por eso. Pero Dios tiene la medicina. Amén. Por eso hay que entregar nuestra vida a Cristo. Yo quiero aprovechar en esta mañana
para preguntar si hay alguien que todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Este fin de semana ahí en el trabajo, pastor, estaba un señor comiendo conmigo, dice que va a comer conmigo, ¿verdad? Y me empezó a platicar de sus problemas de su familia. Y empezó luego a llorar porque se deshojó conmigo. Y luego le dije, yo, vamos a la iglesia, le dije, ahí se acaba todo esto, ahí se acaban todos los problemas. Y me dijo que sí venía, ¿verdad? Pero al último no me ha dicho nada, ¿verdad? Y apenas ayer lo miré en la esquina con otro señor y ya estaba tomando y lo invitaba a tomar. Y le dije yo a mi esposa, le dije, fíjate, yo lo estoy invitando a la iglesia y él me está invitando a tomar. Gloria al Señor, gracias, hermano Luz. Yo quiero preguntar en esta mañana si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, de los presentes, que levante la mano. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es la oportunidad de hacerlo. Amén. Y si tienes pena, pues no la levantes. Yo te quiero guiar a una oración. Cierren sus ojos ahí donde están. Di conmigo, Padre, vengo a ti ahora, reconociendo que soy un pecador. Te pido que me perdones mis pecados, que me limpies con la sangre preciosa de tu Hijo, Jesucristo, mi Salvador. Que yo pueda permanecer en tu plan de vida, que reciba los beneficios que Jesús pagó por mí, el perdón de los pecados y la sanidad de mi cuerpo. Gracias, Señor. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración de corazón, Jesús la escuchó. Es importante. Dentro del plan de la vida del hombre, primero tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es como cuando tú vas a Alcohólicos Anónimos. Yo reconozco que ese programa tiene buenos resultados. Allí te hacen aceptar que tú eres un alcohólico. ¿Sí? O que tú eres un drogadicto. O que tú dependes de algunas sustancias. Reconocer que te hace daño. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el ser humano nace con una naturaleza caída, ¿verdad? Producto del pecado de Adán y Eva. No voy a entrar en esos detalles porque tú lo sabes. Y quiero decirte que solo a través de la salvación en Cristo Jesús puede ser restaurado su espíritu. ¿Eh? Porque el espíritu es el que está muerto a causa del pecado. Y cuando el hombre se reconcilia con Dios y el Espíritu Santo viene a su vida para regenerarlo, su espíritu vive. Amén. Y que todos tenemos un espíritu vivo ahora. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Los que no han recibido a Cristo tienen su espíritu muerto. ¿Me estás entendiendo? Por eso le hablamos a la gente de que se reconcilie con Dios. Porque el pecado lo ha separado de Dios. Y el pecado te va a llevar al infierno. Lugar de lloro y de tormento, de dolor. Horrible. Como la Biblia pinta el infierno, es terrible. Ni hablemos de él, verán que es necesario a veces. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene al hombre a través de la regeneración, de ese paso de fe, donde
ese milagro de la salvación viene al hombre, el hombre empieza a ser regenerado por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo? Viene a vivir dentro del hombre. ¡Qué privilegio, hermano! Que Dios, ese Dios grande y eterno, tome lugar en nuestro espíritu. ¡Qué maravilloso! Pero esa es la realidad. Y así lo dice la Biblia. Y entonces, el hombre que está formado por espíritu, alma y cuerpo, nace su espíritu, pero entonces el cristiano como tú y como yo empezamos a oír la palabra y a oír la palabra, y entra la palabra a nuestros oídos y se queda en nuestro corazón, y empieza la palabra también a cambiarnos, porque es necesario que eso suceda. Porque cuando tú llegas a Cristo, es tu espíritu el que vive, pero tu alma continúa siendo igual. ¿Cuánto lo creen? Y entonces la condición del alma necesita pasar por un proceso de sanidad interior para ser sanada de heridas, de amarguras, de complejos, de traumas originados durante su vida, sea en su niñez, sea en su juventud, sea en el matrimonio. Como adultos, algunos todavía tenemos ataduras, algunos hábitos que se formaron cuando éramos niños, palabras que fueron declaradas como maldición a nosotros entraron y se quedaron allí. Abrimos puertas porque no sabíamos. Si usted como padre, su niño se enferma y usted lo lleva donde unas de esas sobadoras o de esas mujeres que le hacen limpia de huevos, ¿usted ha oído de eso? Eso es brujería. Y si usted abre esa puerta en sus niños, usted está trayendo una maldición a sus hijos y usted no sabe. Y sus hijos de repente están llorando en la noche, están teniendo sueños, están pasando cosas y usted no se explica. Son espíritus inmundos que penetraron, afectando su vida interior. Sí, hermano. Y Dios quiere sanarnos de esas cosas. Y Dios quiere que renunciemos a veces a cosas que hemos tenido experiencias que nos sometieron. Cuando yo era niño, y hablo de mi vida personal, perdónenme, mi madre nos llevaba a nosotros, a los chiquillos, a un lugar allá en el campo, donde nos dejaba jugando, y ella se iba con un montón de mujeres para que le dieran un montón de bebidas. Y a nosotros nos pasaba por ahí y nos hacían limpias. ¿Me entienden? Maldiciones que vinieron a nuestras vidas porque nuestros padres no sabían. Hasta que yo llegué al Evangelio, que tuve que renunciar a tantas cosas que mi madre, sin saberlo, me habían provocado a mí. Mi abuelo era un alcohólico, murió de alcoholismo. Esa maldición generacional penetró a mi vida y por eso yo estaba siendo un alcohólico. ¿Entienden, hermanos? Lo que es estas cosas. Y que necesitamos ser restaurados de esas cuestiones, porque nos hacen daño. Y aún de adultos, a veces estamos con algunas cuestiones que no sabemos qué son y pueden ser producto de que nuestra alma ha sido fragmentada. Ha habido dolor, ha habido declaraciones de palabras que nos hicieron daño y que todavía no hemos sido restaurados. Pero en el nombre de Jesús, esta iglesia Dios la ha traído. El Señor nos dio una palabra y nos dijo, los van a pescar y los van a limpiar. Y Dios quiere que seamos limpiados. Dios quiere que seamos barridos de esas cosas que nos están haciendo daño para nosotros tener una vida plena. Porque el Evangelio nos garantiza también vida plena. Amén. ¿Por qué te puedas preguntar tú? Si yo ya soy un creyente nacido de nuevo, estoy arrastrando con cosas del pasado.
La razón es lo que ya te expliqué. Si naciste en tu espíritu, deja que la palabra empiece a limpiarte, que la palabra empiece a hacer la obra, pero lee la palabra, estudia la palabra, ven a los estudios, ven los días miércoles, deleítate en la palabra los domingos, recibe esa palabra. Dile, Señor, hoy me vas a hablar, amén. Amén. Hoy me vas a restaurar áreas que tengo débiles, porque todos pasamos dificultades en el matrimonio. A veces no es fácil el matrimonio. Las mujeres a veces reciben gritos, maltratos. Nosotros los hombres a veces cometemos ese error con el respeto de los hombres. Y a veces gritamos y a veces decimos cosas que después nos arrepentimos, pero ya hicimos el daño. Palabras necias que declaramos, maldiciones que hemos dado para nuestros hijos. Eres un tonto, tú no sabes nada, haces esto. Bueno, es cierto, hermano, que a veces nos pasó. Nuestros padres nunca, no sé, pero a lo mejor los tuyos, pero yo empecé a tener una relación con mi madre ya grande, ya cuando una relación así más íntima, pues. Porque tú en los tiempos de que yo una mirada y era un temor, no había el gozo de compartir con los padres, el regaño, el maltrato. ¿O no, hermano? ¿O solo me pasó a mí? Todos hemos escalado situaciones de amargura y de dolor. Pero qué bueno el Evangelio, amén, hermano. Dale un aplauso. El poder de Dios que viene para restaurarnos, para limpiarnos, para sanarnos. Amén. Amén. Yo quiero que tú aprendas esto para que camines en sanidad. Pero hay un proceso para ser sanado y transformado. El proceso es exteriorizar esas situaciones. Bueno, es cierto que a veces cuando empiezas a contar algo te sientes mejor. Pero eso los psiquiatras lo sientan a uno. Mire qué fácil el trabajo del psiquiatra. Te sienta allí y te dice, hable. Te pone una grabadora y está ganando ese 200 dolitas bien fácilmente. Pero eso es la terapia. ¿Y por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no tener el valor de a veces hablar? Por eso las mujeres se terapean entre ellas. Y yo le digo, pastora, terapéense, háblense, cuéntense. Nosotros los hombres estamos ahí todos serios sin decir, pero las mujeres, ay, 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 qué linda, ¿verdad? Cómo empiezan a wiri, 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 wiri. Y eso les ayuda. El psiquiatra empieza a dejar hablar al paciente. Y él empieza a sacar la exteriorización de situaciones que hemos vivido. Recuerdos que te están haciendo daño. Sácalos en el nombre de Jesús. Amén. Es importante. Confesar pecados personales de nuestros antepasados. Sí, hermano. Sí, a veces hay que decir algunas cosas. Claro, con mucha discreción, por supuesto, ¿verdad? Porque no a cualquiera se le puede decir. Hay que hacer renuncias. Hay que romper poderes ocultos. Hay que reafirmar nuestra fe en Dios. Hay que liberarnos de acechanza del enemigo, porque todas estas cosas son aprovechadas por el diablo. Allí es donde el diablo actúa. Tenemos una figura bien patética del pobre diablo. Le echamos la culpa de todo. Pero a veces somos nosotros los responsables de algunas situaciones. Abrimos puertas para que él mande espíritus inmundos para hacernos daño. Porque solo con la autoridad de Dios el diablo va a actuar. Amén, hermano. Porque Dios nos garantiza protegernos. Pero si yo abro puertas, si yo empiezo a ver en el internet mujeres desnudas, estoy dándole lugar a la pornografía, al sexo ilícito, a pensar y a pecar. Sí. Nosotros los hombres tenemos esa debilidad. Si yo empiezo a murmurar con algún hermanito o hermanita y empiezo a darle soltura a la lengua, vamos a abrir puertas. Por eso un proceso. Exterioricemos algunas cuestiones en consejería.
confesemos pecados. Sí, hay que hacerlo. Renunciemos. Tu abuelo era un alcohólico, tu abuelo era un hombre que tenía varias mujeres y esas maldiciones vienen a la familia. ¿Sí? Tu abuela como mujer sufrió de X, Y, Z, tú también puede sucederte. Si se habla de, por ejemplo, en el cáncer para las mujeres, estaba viendo un artículo en donde hay ahora la posibilidad de tener diagnóstico previo de un futuro cáncer porque la madre sufrió de cáncer. Maldición generacional, hermano. ¿Ah? Existe. Pero pastor, a mí me enseñaron que el evangelio borra todo. Sí, borra el pecado. Sí, estoy de acuerdo. Sana el espíritu. Sí, restaura la relación con Dios. Pero Dios por eso nos da su palabra. Él nos dice en Romanos 12:2 que tenemos que ser restaurados a través de la palabra. Él no se equivoca. Él nos da la ruta para hacerlo. Tenemos nosotros que obedecer. Entonces decía que el hombre es un espíritu, en un alma y en un cuerpo. Y son partes. Por ejemplo, el espíritu se le llama el hombre interior. Es la parte inmaterial, la parte invisible del ser humano. Es la parte que nos conectamos con Dios. ¿Ven? Dice Proverbios 20:27, hablando del espíritu, dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, el espíritu se restaura, vuelve a nacer, resucita, si quieren usar una palabra. Y ahí viene el Espíritu de Dios a vivir. Por eso es que el diablo no puede entrar al Espíritu, porque ahí está el Espíritu Santo. Por eso el diablo no puede a un cristiano endemoniarlo, poseerlo. Lo puede oprimir. ¿Entienden, hermano? ¿Entienden eso? Venga, Un día les voy a enseñar de esto, pero el Espíritu de Dios guarda tu espíritu. Y te vas a ir al cielo y vas a estar en el cielo. Pero en la tierra posiblemente vas a tener ataduras que te están haciendo daño. Herencias. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro, qué sé yo, ancestros hicieron cosas indebidas. Maldiciones. Gloria al Señor. Entonces en el alma, en el espíritu está lo que es la comunión, lo que es la intuición, lo que es la conciencia, la comunión para la relación con Dios. La intuición es la forma de entender lo espiritual. Y la conciencia, todos tenemos conciencia. Y la conciencia te puede golpear en un momento determinado. Cuando tú vienes a Cristo, es cierto, el Espíritu Santo te redarguye, pero también tu conciencia. Y el alma es el asiento de la voluntad, el asiento de las emociones, el asiento de la mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita, diga conmigo, ser renovada y transformada. El alma necesita eso. ¿Ven? ¿Sí? Nuestro alma necesita unos toques de Dios, unos toques de la palabra. Amén, amén. Y ahí es donde está nuestra voluntad, el intelecto, las emociones. Allí Dios tiene que trabajar y por eso nos ha dejado su palabra. Por eso dice el Señor que la palabra es viva y es eficaz. Y dice que es como espada de dos filos, dice, que parte en dos el alma y el espíritu, que va, dice, hasta las coyunturas de los huesos. ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Sabe que en la ciencia y en la tecnología hay medicamentos muy especializados que pueden a través de la sangre penetrar a los huesos? Porque los huesos son estructuras, usted sabe, sólidas. Pero la palabra penetra hasta el hueso. Gloria a Dios. Amén, hermano. La palabra tiene ese poder Así es, amén. de restaurar. Y por eso Dios quiere que la usemos. En la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En la armadura de Dios se nos da el yelmo, la coraza, el escudo
y nos da la espada para atacar. Los cristianos debemos de saber usar la espada, pelear la buena batalla de la fe con la espada, la palabra. Amén. Por eso empieza a tener el hábito de estudiar todos los días. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Y la palabra va a obrar. Tú solo haz lo que Dios te dice, leer la palabra, estudiarla, disfrutarla. Si hay una enfermedad en tu cuerpo, comienza a declararla y Dios va a obrar. Amén. Amén. Por la fe que tú tienes, Amén. porque conforme a tu fe se ha hecho. Amén, hermano. Amén. Conforme a lo que creemos. Dice Romanos 12, 1 al 3. Vamos a entrar en detalle sobre cómo Dios quiere que trabajemos para nuestra alma. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios. Miren qué lindo el Señor. Hermano, es Pablo hablándonos, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosa esta palabra. Digo pues, por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que es decir que el que desea tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Entonces, necesitamos entender estas cosas. Necesitamos entender que Dios quiere que tengamos una alma saludable, un cuerpo saludable y un espíritu saludable. Integrar ese hombre interior en la relación con Cristo. Amén. Esa es la meta de nosotros los cristianos. Caminar con Cristo todo el día, es lo que decía Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. No es fácil. Las rutinas, la vida, el matrimonio, los hijos, qué sé yo, nos distraen. Pero Cristo, Dios, Él quiere una relación porque Él quiere restaurar la relación nuestra con Él y que estemos restaurados emocionalmente. Yo te puedo preguntar, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? Pero tenemos que tomar una actitud nosotros de reconocer que hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Andamos caminando como cristianos con un montón de tanates. ¿Saben lo que es un tanate? Es un montón de cosas en la espalda que no las queremos soltar. Amargura, resentimiento, dolor. No queremos perdonar. Sí, hermano. Y el perdón tiene que ver con la restauración de la relación con Dios. Tú quieres tener una buena relación con Dios, perdona. Dice, si vienes al altar y traes una ofrenda para mí, pero tienes una diferencia con tu hermana, no te voy a aceptar la ofrenda. Regresa mejor y reconcíliate con tu hermano. Dije, hermano, si tu pastor te ha ofendido, perdóneme. Pastora, si te ofendiste, hermano, perdóname. Fallamos, pero tenemos lengua y podemos pedir perdón. Amén. Y esa es una llave que abre la bendición. Si tú no te has dado cuenta de qué llave más maravillosa es el perdón, empieza a experimentarlo. Pruébalo. La pastora tiene un testimonio maravilloso de eso. Cuando llegó a Cristo, ella lo va a contar. Pero qué importante es que perdonemos, porque es la llave que Dios usa para tu restauración. A lo mejor tienes años viviendo con tu esposo, tu esposa, y han sido días difíciles y ha habido heridas profundas que te están haciendo daño y no has podido perdonar.
El Espíritu de Dios te dice hoy, ¿sabes qué, amada, amado? Yo quiero que perdones, que restaures tu relación conmigo. Porque cuando no perdonamos, la relación con Dios no va a andar muy bien. ¿Cómo yo voy a llegar delante del Señor si estoy mal con otro? Y Él lo conoce. Yo no lo puedo engañar a Él. A ti yo te puedo engañar. A mi esposa le puedo mentir. Pero a Dios no. Y la relación con Dios es importante. ¿Cuántos le dan un aplauso? Gloria a ti, Señor. Así es. Así es. Hay muchos creyentes con heridas emocionales, malos pensamientos, deseos de no hacer la voluntad de Dios. Y eso, ¿sabe cómo se llama, hermano? Rebeldía. Somos bien rebelditos con el Señor. Somos. Yo lo reconozco. Yo tengo un montón de defectos, hermano. Todos tenemos la cola que nos pisen. ¿Cuántos lo creen? Todos. Aquí, desde el pastor en adelante. No tenemos que sentirnos más o menos santos. No. Somos seres humanos con defectos. Pero que Dios quiere que cada día sean menos. Para que vivamos una vida plena. Ese es el nombre del mensaje de hoy. El Evangelio es sanidad y vida plena. Una vida diferente. En donde aceptemos aquellas cosas que no podemos cambiar. Por eso una de las oraciones de los alcohólicos anónimos, no sé de quién es la oración, pero dice, Señor, que pueda aceptar, entender y pueda aceptar algunas cosas que no puedo cambiar. La vida es hermosa vivirla, hermanos, ¿o no? Amén. Es lindo y Dios nos quiere dar una vida plena, pero tenemos que examinar algunas condiciones. Gloria al Señor. Juan 3, versículos 3 en adelante, 3 al 7. Lo que es el nuevo nacimiento, y me quiero detener tal vez un minuto en esta porción bíblica. Porque Dios ya te dio un nuevo nacimiento. Amén, hermano. Las cosas viejas pasadas, pero hay cosas viejas que no han pasado en tu vida. Dice el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y me quiero detener en este punto, en el aspecto siguiente. ¿Has nacido tú de nuevo? Pregúntate. Porque el nuevo nacimiento tiene que ver con cambio de actitud. Yo, si soy cristiano, ya no puedo seguir fumando. Ya no puedo seguir haciendo cosas que no debo, y no voy a entrar en detalles. Ya no debo de seguir gritándole a mi esposa o gritándole a mis hijos, o yo como mujer debo de ser diferente, porque el nuevo nacimiento presenta una faceta diferente. Amén, hermanos, es importante. Amén. Si yo soy nacido de nuevo, debo ser una nueva criatura, y lo dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no reflejo eso ante los demás? Yo quiero decir que hay creyentes que no han entendido el nuevo nacimiento. ¿Ya? Y vuelvo, el nacimiento del Espíritu, no el nacimiento del alma. El alma no nace de nuevo. Ese es mi concepto bíblico y lo mantengo. El espíritu, la Biblia nos enseña que el alma y el espíritu son diferentes. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23.
Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios dice, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, dice, el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos. Estoy aclarando esto porque es importante. El nuevo nacimiento en nuestro espíritu hace un cambio. Ezequiel 36:26. Dice la Biblia, allí es un versículo del Antiguo Testamento. Os daré corazón nuevo. Mira qué lindo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el nuevo nacimiento, cuando tú naces de nuevo, podemos tener la oportunidad, la posibilidad de comunicarnos con Dios, conocerlo a Él, conocer su voluntad. ¿Ven, hermanos? Dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de que pidáis y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un ser humano que no ha nacido de nuevo en el Evangelio no va a entender la palabra, no va a poder discernir la palabra, no va a poder ser salvo, va a ir al infierno. Es bien importante que entendamos lo que es el nuevo nacimiento, pero que al mismo tiempo entendamos lo que es la sanidad del alma. Amén. Un nacido de nuevo tiene la habilidad de ser un adorador. Uno que no es nacido le va a gustar la canción y la va a cantar como cantar una canción. Dice Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Sí, va a ser diferente. Si usted no es creyente, le va a gustar la canción y hasta la va a danzar, pero hasta allí no más. No va a experimentar la plenitud del Espíritu. Qué gozo es experimentar eso. Gloria a Dios. Amén. Es una bendición el ser salvos. Dense un aplauso a usted porque es salvo. Aleluya. Es un regalo de Dios, es algo sobrenatural que el mundo no ha entendido. La revelación llegó a nuestras vidas. El milagro de sanidad sucedió y ese día te arrepentiste y confesaste a Jesucristo. Qué maravilloso. Y eres salvo. Y el día que te mueras te vas a ir con el Señor. Qué bendición. Sí, hermano. Es una realidad que algunos no la conocen, pero tú se la puedes explicar. Y decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Quieres el día que te mueras ir con el Señor? Explicarle que vale la pena. Quiero hablar un poquito de las características del alma. Estas cosas nos van a animar a entender qué áreas de nuestra alma no están bien. Dice que el alma la podemos comparar al asno, con todo respeto, ¿verdad? Asno, a un burro. Dice que el burro es desobediente, es testarudo, voluntarioso, egoísta, jactancioso, ególatra, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante.
El burro, no tú. Esta naturaleza del alma debe ser renovada y transformada. Debe ser cambiada. Si no, no vamos a poder disfrutar de la vida abundante de Dios. Para que vayas entendiendo que no hemos disfrutado ni un ápice de esa vida abundante si todavía necesitamos restauración en nuestra alma. El día que seamos plenos, vamos a caminar como que estamos caminando en el aire, con una impresión espiritual que vamos a andar en gozo todo el tiempo. Tu rostro va a denotar otra cosa delante de los demás. El rostro de todos, porque aquí desde el pastor para arriba, necesitamos sanidad interior. Aquí no hay nadie que esté ya pleno. Salmo 103, versículos 1 al 3. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. Dice el salmista: bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren qué lindo esto. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata algo así dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Qué hermoso salmo. Entonces, el alma, amados hermanos, necesita estar bajo el control de un espíritu renovado en Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Sí. La voluntad es la faceta de una persona donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral libre de escoger el bien y el mal. La voluntad es la fuerza que abre y cierra todo acto de elección. Importante. Esa es la voluntad. Incluyendo pensamientos, pasiones, emociones. Es el área que trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. Allí en la voluntad se nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. El ser salvo lo decía, ¿verdad? El ser salvo o condenado no depende de Dios, sino que es un acto de voluntad de recibir a Cristo o de rechazar. No sé si has tenido la experiencia, pero he visitado mucha gente y algunos de ellos son indiferentes totalmente al Evangelio. Se ríen incluso, te corren de la casa, te cierran la puerta. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, dice, ha cegado el entendimiento para que no creamos el Evangelio. Hay una guerra espiritual en el mundo, en el ambiente, y Satanás está interesado en influenciar la mente y los pensamientos y la voluntad de la gente para tenerlos atados, para que no acepten el Evangelio. Sí, hermano, son poderes inmensos, demonios por todas partes, es cierto, existen. Pero nosotros, pues solo los vemos en los dibujitos, el diablito rojo de un lado y el angelito del otro, ¿verdad? Y no vemos la intensidad y el poder que tiene Satanás para atarnos, para gobernarnos, incluyendo a los cristianos. Se goza él. Pobrecitos, ha de decir. ¿Sí? Tenemos que trabajar entonces con esa vieja voluntad que hace lo que a Dios no le agrada. Con la voluntad del hombre se va formando según lo que piensa y según su vivencia en el ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. Eso va a determinar lo que el hombre será.
El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. El pecado para ellos es el problema. Hay gente que no, el pecado, ¿eso qué es eso? ¿Cómo se come? No les importa. No han sido regenerados, no han sido salvos. Y esa gente va a rechazar. Y el mundo nos va a plantear una posición contraria a lo que Dios quiere. Y por eso es la lucha del creyente en medio de una sociedad incrédula. Y tenemos que caminar de esa manera. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Hay que rendirla, hermano. Hay que quebrantarla. Hay que vaciarla de cosas que no le hacen daño. Hay emociones que pueden estar afectando nuestra vida. Cosas que no nos dejan vivir en plenitud. Esas cosas, esas emociones van a influir en nuestras relaciones con otras personas. Y si hay algo que al pueblo de Dios le afecta es precisamente la relación, la comunicación. Palabras mal dichas ofenden. Palabras fuera de contexto ofenden. Si no estamos listos para una palabra, puede ser que la tomemos mal. La comunicación es importante. Por eso mi papá me decía, hijo, ver, oír y callar. A veces hablamos más de la cuenta. A veces damos expresiones fuera de contexto. Al lugar de callar, hablamos. Por eso aquí hay gente calladita que yo la admiro. Y digo, qué bueno que no habla mucho. Porque es un don. Porque las emociones nos van a afectar. Porque somos el producto, hermano, de experiencias pasadas. Nuestras reacciones surgen en base a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación. Amén. Por eso, al matrimonio, si hubo una relación pasada, hay que llegar restaurado. Porque si no, vamos a traer lo del pasado al presente. ¿Ven, hermanos? Amén. Por ejemplo, una persona que tiene una raíz de rechazo, esa persona, esa situación le va a impedir manifestar sus emociones. Y entonces eso le va a afectar en su autoestima. Amén. Cada vez que oye a alguien decir algo, va a creer que es contra ella. Y no es. ¿Me entienden, hermanos? Fuera esas maldiciones, Amén. fuera esas reacciones que nos hacen estar mal en nuestras relaciones. Por eso la iglesia tiene que pasar por ese filtro de limpieza hermoso que Dios tiene preparado. Ser sanos. Amén, hermano. Amén. Tenemos que ser sanos. Y esas emociones van a ser obstáculos para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, va a ser un poco difícil creer en la palabra de Dios. Vamos a primero querer ver para después creer. No, pastor dijo que tenga fe, pero yo, no. Yo quiero ver si es cierto. Pasa. Los creyentes debemos caminar, hermanos, por convicción y no por emoción. Amén. Y es que las heridas emocionales impiden que nos entreguemos de lleno como cuerpo de Cristo, porque siempre vamos a estar viendo a los hermanitos como enemigos. Sí, sucede. Yo no tengo confianza en él, no lo conozco. Está bien que seas un poquito desconfiado, pero emocionalmente, ¿cómo está tu vida? Las heridas emocionales impiden que nos demos, que fluyamos para poder servirle al Señor. Y entonces nuestra fe de alguna manera no crece. Porque la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:7.
¿Qué dice esa palabra? 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Es que el cristiano debería de caminar por fe, viendo lo que va a suceder en el futuro, ya creyéndolo. Amén, hermanos. Dice Juan 20:24. Vamos a hablar un poco de Tomasito. ¿Quiénes se recuerdan de Tomás, el Didimo? Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieres en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creo. Gloria al Señor. Vamos a ver cuánto tiempo me queda todavía. ¿Cuánto están recibiendo la palabra esta mañana? Amén, amén. ¿Está siendo edificado en la palabra? Amén. Muy bien. Todavía hay tiempo. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito más. Hay mecanismos de defensa que usamos cuando estamos heridos. Hay cristianos, y perdonen que lo diga, pero es cierto, que esconden el dolor en lo profundo de su ser y evitan por todos los medios de hablar de ello. ¿Sí? Yo a veces le pregunto a la gente, digo: oye, cuéntame un poco de tu familia, cuéntame de tu papá. No quieren hablar porque hay algo grueso detrás. Amén. Y traer eso a la memoria es doloroso. Y entonces los mecanismos de defensa son, por ejemplo, proyectan rechazo, por ejemplo. Este caso se da, el rechazo, cuando la persona siente y muestra un rechazo a reconocer que ha sido herida. Prefiere negarlo. No quiere hablar de eso antes que enfrentarse con esa situación y lograr ser sanado. Porque cuando usted saca a luz el problema, ese problema ya no le va a afectar. Hay también mecanismos de autojustificación, por ejemplo. Esta persona es incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde sobre sus actos. Cualquiera hace cualquier cosa menos ella. Hace responsable de cualquier cosa a los demás, pero ella no acepta responsabilidad. Siempre va a estar justificándose. Y eso no es bueno. Cuando tú hagas algo, reconócelo. Sí, yo fui. Como el dicho aquel de los niños: yo no fui. Pégale, que ella fue. Sí, justificamos cosas que el otro hizo. Yo no voy a aceptar que aquel lo hizo. No. Y entonces me justifico. También actitudes como el aislamiento, hermano. Tal vez no te pase a ti. Se aparta del resto. Rechaza toda posibilidad de ayuda. Y de esa manera lo que va a suceder es que va a permanecer aferrado a esas heridas. Pero todos tenemos que aprender a enfrentar esas emociones. Amén. Diga conmigo: voy a aprender a enfrentar las emociones, las heridas. Hay que enfrentar la verdad, hermanos. Dice Juan 8:32. Yo sé que no es fácil confrontar la verdad, es doloroso, pero es necesario. A veces va a haber que hablarlo con personas de confianza, por supuesto, ¿verdad? Tu pastor, la pastora, que puedes tú venir y hablar de temas que pueden ser dolorosos. Conoceréis la verdad, dice la palabra. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es una verdad que a lo mejor tú estés sufriendo por algo que te hizo tu ex, o tu padre, o tu amigo, o tu vecino, te lo hizo. Y está allí amordazándote y haciéndote sufrir. Pero tienes que sacarlo a la luz.
Las heridas escondidas, hermanos, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo, los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. ¿Ah? Cuando usted abre el refrigerador, ay, guácala, hay que sacar todo lo que se dañó. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene. Pero al ir revisando el refrigerador había un pescado viejo, ¿verdad? Una verdura que se pudrió. Cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Amén. Enfrentarnos con la verdad. Amén, hermanos. Amén. Vamos a empezar a trabajar en eso. ¿Te parece? Amén, amén. Empecemos a trabajar en áreas que nos dan dolor. Hay cosas que no vamos a poder resolver. Solo la palabra nos va a sanar. Cristo nos va a restaurar. Tenemos que confesar lo que nos duele. Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay gente que no va a darse cuenta del daño que te ha hecho y te causa dolor. Pero eso, si te causa dolor, dilo, háblalo. Si no lo puedes hablar con nadie, enciérrate en tu cuarto y dile al Señor, al Espíritu Santo: Señor, esto me está atormentando, este dolor no lo soporto. Claro, lo ideal es lo que dice Santiago, que nos confesemos a veces. Si hay alguna atadura en los hombres o en las mujeres fuerte, hay que sacarlo y confesarlo, hermano, porque la palabra es verdad. Tú lo confiesas y sos sanado. Otro punto es, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir: perdonando y olvidando. Dice Job, en el capítulo 11, te olvidarás de tus miserias, dice, o te acordarás de ellas como agua que pasó. Esta semana que cayó esa gran tormenta, qué tremenda tormenta, a mí me agarró en el freeway y la tuve que aguantar. Pero después que pasó, ya ni el agua se miraba. Así son las cosas. Hay tormento en tu vida que cuando lo sacas a la luz o lo confiesas y lo aceptas y perdonas, tu vida va a ser diferente. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué dice Marcos 11:25? Y cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras ofensas. Aprendamos, amados hermanos, otro punto es a desarrollar dominio propio. Tenemos que tomar una decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu y a la palabra, y no por emociones, porque las emociones sí nos van a hacer daño. Es importante lo que dice Gálatas 5:16, creo que es el versículo. Andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que llamen a los niños, por favor. Vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Por aquí pueden pasar. Oh, quieren rodear mejor. Okay. Hagamos un compromiso, hermanos. Diga conmigo, voy a hacer un compromiso. Hagamos el compromiso de no vivir conforme a las emociones. Hagamos el compromiso de vivir por la palabra de Dios. Y el último punto que quiero ya para cerrar, en lo que los hermanos están entrando. Demos prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la verdad. Lo que nos ofrece el Espíritu Santo es diferente a lo que nuestra alma, nuestras emociones nos ofrecen. Dice Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.
He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Señor quiere darte una vida plena. El Señor quiere darte una vida sin ataduras. El Señor quiere sanarte tu alma. Y esa es la meta de Él. Él quiere, dice, que ya no nos acordemos de aquellas cuestiones que son pasadas, hermano. Que no traigamos a memoria esas cosas que nos hacen daño. Quizás sí, hay que recordarlas para sacarlas a luz, pero olvidarlas. ¿Para qué estar con esas situaciones de traer y de traer y de llorar y de llorar? Deja que el Espíritu Santo te restaure. Amén. Dice el Señor que Él quiere abrir caminos en la soledad, caminos en el desierto, ríos en la soledad. Déjate ministrar por esa palabra. Deja que el Espíritu Santo redarguya en tu vida y que pueda ir restañando esas áreas que todavía están afectadas. Gracias, Señor. Dale gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La sanidad interior es esa restauración espiritual, hermano. Esa restauración y sanidad de problemas espirituales, de problemas emocionales, que dan lugar a sentimientos negativos, a sentimientos destructivos, hermano. Dejemos ese dolor y echémoslo fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Voy a pedir a mis hermanos que me ayuden con el pan y el vino. Vamos a tomar la cena del Señor. Quiero explicarles algo. Esto de aquí tiene pan y estos, si hacen falta, tendrían que repartir. Porque está el vino separado del pan. Gloria al Señor. Preparémonos para tomar la cena del Señor, amados hermanos. Estuve buscando, la pastora buscando los ingredientes juntos, pero no los, por alguna razón la tienda donde los comprábamos no había. Así que si te toca pan separado del vino, gloria a Dios, dale gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a animar a las parejas, a los matrimonios, si esta semana hubo algún conflicto, algún pleito, alguna desaveniencia, alguna diferencia, que pidamos perdón, hermano. Yo públicamente le pido a mi esposa que me perdone si esta semana la ofendí, porque los chilaquiles que me hizo no estaban muy sabrosos. Gloria al Señor. Pedir perdón es importante, hermano. Amén. Da gozo a los padres si hubo alguna diferencia con los hijos tienen que pedir perdón los hijos, pero los hijos piden perdón. Si los padres tienen que pedir perdón, hermanos, es la llave del gozo, acuérdense, es la llave del éxito. Aleluya, dice la palabra. Vámonos preparando entonces. No se olvide que hoy, este día, a través de tomar el pan y el vino, usted puede ser sano de todas emociones encontradas, de amargura, de resentimiento. Sí, hermano, Dios tiene ese poder. Y cuando usted abre su corazón y le dice, Señor, sáname, porque ya no soporto, Él va a actuar. Amén. Vamos a tomar y levantar el pan por ahora. Porque dice la palabra allí en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermano. Dale gracias al Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Veamos, hermano. Dele gracias al Señor ahí donde está. Dígale gracias, Señor, por el pan y el vino que es tu cuerpo y tu sangre. Yo lo como y lo bebo como símbolo y recuerdo de ese sacrificio tuyo en la cruz. Lo recordamos hasta que tú regreses, Señor. Gracias por mi sanidad, Señor. Gracias por mi liberación, Señor, porque ese es el sacrificio maravilloso que tú hiciste por mí. Dele gracias al Señor, hermano. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, dele gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás hablando a tu iglesia, estás ministrando, estás trayendo sanidad al alma, sanidad al espíritu y por supuesto sanidad a ese cuerpo. Yo declaro sanidad en tus huesos. Ahí donde estés, tócate. Si hay algún área afectada en tu vida, tócatela y pídeles al Señor. Mejor dicho, dale gracias al Señor por tu sanidad. Declaramos sanidad en esos huesos, sanidad en esos músculos, sanidad en ese corazón. Esa diabetes le echamos fuera y la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda, todo dolor de rodillas, lo reprendemos y declaramos sanidad en esta mañana en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad. ¿Y dónde estás, hermano? Recibe. Si hay alguna dependencia, renuncia a esa dependencia, echa fuera esa dependencia en el nombre de Jesús. Declárate sano, declárate libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano. Yo lo bendigo. Aleluya. Voy a declarar la bendición sacerdotal para todos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada familia, de cada matrimonio, de cada niño, de cada joven, de cada adulto, de cada mujer, de cada hombre, de cada esposa, de cada esposo, de cada padre, de cada madre. Señor, bendícelos en esta mañana. Declaramos bendición y provisión para cada uno, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor. No se olviden que la hermana trajo una comidita